respuesta que nos va a defender en ese momento y como si nada hubiera pasado. Ay, perdón. ¿Quedó alguna duda, chicos? Sí, yo tengo una duda. Ajá, dígame. Según entendí, los antisueros son insertar los anticuerpos de otro organismo que ya fue inmunizado, ¿no? Ujú. Mi pregunta es, los anticuerpos, supongo yo que igual como son proteínas, en algún tiempo se tienen que degradar, ¿no? Así es. Entonces, el nuevo organismo al que se le puso estos antisueros, pues tiene la inmunidad por cierto periodo nada más. Así es, muy corto. ¿Y cuánto es ese periodo, más o menos? Ay, eso se lo voy a deber, pero bueno, depende mucho. Mira, por ejemplo, los anticuerpos tienen, la IgG en particular tiene una vida media de 21 a 22 días, pero recién sintetizada. Como esa inmunoglobulina tú la obtuviste de otro organismo, ¿cuánto tiempo llevaba ya en ese organismo previamente? Se supone que cuando ya tienes el antisuero, pues pasa por un proceso de conservación, que deja tú el que utilicen otras sustancias, simplemente la criocongelación. O más bien no criocongelación, crioconservación, perdón, estoy diciendo un pleonasmo. Pero bueno, en esa crioconservación lo vas a llevar a temperaturas tan bajas que eso es lo que le va a dar vida a ese anticuerpo. Pero si esos anticuerpos en el animal ya se habían producido, no sé, ya tenían 10 días, pues les quedan 10 días. Si ya tenían 15 días, pues les quedan 5 días. Y eso en condiciones ideales. Pero cuando tú lo administras al nuevo organismo, tu organismo lo va a reconocer como extraño y también va a atacarlo. Entonces, en realidad hablamos de un periodo de protección muy, muy corto. Estamos hablando probablemente, no te sé decir el tiempo exacto, porque imagino que también va a variar entre tratamientos, pero debe ser menos de una semana. Eso es un hecho. Probablemente 2, 3 días. ¿A qué quiero llegar? O no sé si es a lo que tú querías llegar, es que si te administran ese tratamiento hoy, te va a ayudar para neutralizar a los anticuerpos a los antígenos que entraron hoy. Si en 2 días a ti te vuelves a entrar en contacto con ese mismo antígeno, esos anticuerpos ya no van a servir. Vas a requerir otro tratamiento, porque son tratamientos que funcionan en el momento. No sé si por ahí va tu duda, Natalia. Sí, gracias. De todos modos, déjame checar, porque la verdad no he visto algo así en algún artículo de esto. Sí tengo algunos de inmunoterapia. Voy a checar a ver si te mencionan como que venga una vida media ya en el nuevo individuo. Pero eso lo saco en conclusión te digo, de las características que sé que tienen los anticuerpos y de cómo va a responder tu sistema inmune. Por ejemplo, en la actualidad, una tendencia de estas inmunoterapias es que se producen en gallina. Se han logrado mejores receptores porque además las inmunoglobulinas de gallina no es igual a la IgG, de hecho se llama IgG en ellas, pero no tiene las mismas características estructurales que las nuestras y eso permite que no interactúe con células, por lo tanto no activa a nuestras propias células y como que le da un tiempo de vida un poco más largo o le da ciertas ventajas. Las inmunoterapias que ya se utilizan, por ejemplo, en el caso del cáncer y todo esto, son anticuerpos monoclonales, inclusive anticuerpos quiméricos o anticuerpos humanizados, anticuerpos a los cuales ya se les ha cambiado. Es que ahorita como no hemos visto la estructura me cuesta trabajo, créanme que lo vamos a ver, pero se ha cambiado buena parte de la estructura de ese anticuerpo para engañar a nuestro sistema inmune, en donde solo le dejan los sitios que son capaces de unirse al agente extraño, pero el resto del armazón son estructuras humanas. Entonces, cuando nos lo administran, nuestro sistema inmune se deja llevar por eso y lo ve como nuestro anticuerpo y ya no lo elimina tan fácilmente. Entonces, hay muchos factores que van a influir. El ejemplo que yo te daba hace un momento es el antisuero convencional que se utiliza como antídoto, que generalmente es producido en caballo o en burros, ¿en qué otros se utilizan mucho para esto? En ovejas, son los anticuerpos que más se utilizan como antídotos o los mentados antivenenos contra la mordedura de víbora, contra el piquete de alacrán, contra
viuda negra, etc. ¿Sí? Sí, entonces se podría decir que la pasiva principalmente es como de emergencias, nada más. Así es. Sí, es una Ok, terapia de emergencia. Esa la de gracias. antídotos. Muy bien, no, al contrario. Gracias. Bueno, entonces continuamos. Si ya no hay dudas aquí, ahora vamos a pasar a las características de la respuesta inmune adaptativa. Y dentro de estas características vamos a incluir a las fases de la misma. En la respuesta inmune adaptativa existen 5 fases, que es la fase de reconocimiento, de activación, fase efectora, disminución, también conocida como homeostasis, y memoria. Estas fases, chicos, es necesario que nos las aprendamos de memoria todas. ¿Por qué? Porque además de venir en el examen, son fases que vamos a trabajar a lo largo de todo el semestre. La primera fase es el primer contacto que van a tener nuestras células adaptativas con el antígeno. ¿Se acuerdan que son 2 nuestras células adaptativas? ¿Cuáles son? Linfocitos B y T. Linfocitos B y linfocitos T. Esta fase de reconocimiento es diferente en cada una de ellas y esto se basa en que cada célula reconoce de forma diferente al antígeno. El linfocito B es, en este sentido, es autónomo. Él solo puede reconocer al antígeno y reconoce antígenos extracelulares. Es decir, imagínense a la célula B circulando en nuestro cuerpo y de repente se encuentra con una bacteria. Si ese receptor es específico para esa bacteria, se van a atraer y lo va a reconocer. El linfocito T nuevamente circulando se encuentra con la misma bacteria. El linfocito T tiene el receptor específico para la bacteria se le puede arrimar, se le pega y el linfocito T no lo puede ver. ¿Por qué? Porque él no tiene la capacidad de reconocer él solo a los antígenos. Él necesita chaperones, necesita a células presentadoras que vengan y le digan, mira, este es el antígeno, tiene estas características, células que previamente lo estudian, por algo es el jefe. Entonces, estas células presentadoras, ¿se acuerdan del ejemplo que nos ponían en la caricatura? ¿Quién era esa célula que presentaba? La caricatura que nos platicaron sus compañeros de una forma tan amena. ¿La célula dendrítica? Bueno, la célula dendrítica es la oficial, pero en la caricatura era el macrófago. ¿Se acuerdan que el macrófago reconoció al virus que infectó a las células, vio que eran células dañadas, las comenzó a fagocitar, se dio cuenta que había un virus y ¿qué dice? Voy a ir a avisarle al comisario. ¿Y quién era el comisario? El linfocito T. Entonces fue y le presentó al antígeno. Pero además, ¿cómo le decía? Pues a través de diferentes moléculas, que en este caso son los mensajes o las citocinas. Le está diciendo cuáles son las características de ese antígeno. Ok, entonces, la fase de reconocimiento va a ser la fase en la que estas células se encuentran por primera vez con ese agente extraño, ya sea de forma directa o a través de las células presentadoras. Una vez que estas células reconocen ese agente extraño, comenzará la fase de activación. ¿Pero en qué consiste esa fase de activación? Pues lo primero es en la expansión clonal. ¿Se acuerdan lo que nos decía Burnett? Que decía, nosotros tenemos un sinfín de células, cada una de ellas específica para un antígeno diferente. ¿Esto qué hace? Que si entran 1000 bacterias, imagínense en aquel taquito rico de la esquina, así sabroso, con salsa con salmonela, le das una mordida a ese taquito y ¿cuántas bacterias no entraron ahí? Pero solo tengo un linfocito B o T capaz de responder en contra de esas bacterias. ¿Será suficiente? No. No. No, pues es que es 1 contra 1000, muchachos, es imposible. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito hacer? Aumentar a mi ejército. ¿Y cómo lo aumento? Pues a través de la proliferación. A esa proliferación es la que conocemos como expansión clonal.
va a haber un incremento de la célula que fue capaz de reconocerlo. Voy a tener múltiples copias de esa misma célula y ahora sí voy a poderlo eliminar. Pero ¿qué más necesito? La especialización. Necesito mis herramientas. El linfocito B, ¿qué es lo que produce? Anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Lo acaba de decir ahorita Natalia. Proteínas. Proteínas. ¿Y qué necesitan para producir proteínas? Nuestras células. ARN, mensajero. La activación del gen. Ok. Ribosomas. Para glicosilarlas necesitamos un aparato de Golgi, necesitamos retículo endoplásmico. ¿Una célula efectora? Sí, entonces necesito una maquinaria para finalmente tener una célula efectora. Entonces, a eso se refiere con diferenciación. Ya tengo múltiples clonas, ahora las vamos a diferenciar, las vamos a volver efectoras. Vamos a hacer que estas células tengan la maquinaria necesaria para poder producir las proteínas con las cuales ellas trabajan. Como ustedes lo dijeron, los linfocitos B trabajan con los anticuerpos y los linfocitos T, ¿cuál es su papel? Eran los que les decía. Ay, se me cortó mucho y no le entendí. Eran como los jefes, ¿no? Los que le comunicaban qué hacen, cómo era Los jefes, los que organizan a todos, son los que mandan órdenes. Entonces, ¿cómo mandan esas órdenes? citocinas. A través de las citocinas. ¿Y las citocinas qué quedamos que eran? ¿Mensajeros moleculares? Ajá, pero ¿se acuerdan que dije una característica? Que eran Proteínas. de bajo peso molecular. Entonces, nuevamente son proteínas. ¿Y qué necesitas para producir proteínas? Nuevamente maquinaria. Entonces, necesitamos que su maquinaria se vea reflejada en esa diferenciación para que produzcan a sus herramientas. Y ya que tienen toda la maquinaria y todas sus herramientas, ¿ahora qué sigue? Ahora sí, como dicen, vamos a eliminar al agente extraño y vamos a acabar con los patógenos. A este proceso lo vamos a conocer como la fase efectora, es decir, es la fase donde va a ocurrir la eliminación del patógeno. Ya logramos el objetivo, lo eliminamos, ¿se acabó todo? No. No. Supongo que no, porque ahí vienen otras 2 etapas. Pero bueno, ¿por qué vienen otras 2 etapas? Hay que restablecer como el equilibrio. Así es. Esto es como nosotros, muchachos. ¿Qué pasa cuando nos enojamos mucho con alguien? Yo soy bien enojona. Hay que calmarse. Estallamos y hacemos berrinche y la regamos en todos lados. Y hasta que no nos calmamos, vuelve la tranquilidad. Pensamos mejor, actuamos mejor. Lo mismo le pasa a nuestro sistema inmune. Cuando entra un agente patógeno, están invadidos del coraje y empiezan a eliminar a ese agente agresor, pero se quedan con eso. Entonces, ¿qué quedamos que hacían los linfocitos T? Producir citocinas. También los linfocitos B producen cierto tipo de citocinas. Y esas citocinas, ¿qué son? No son más que un mensaje que dicen ataquen, ataquen, ataquen. Ese mensaje no solo les llega a las células adaptativas, ese mensaje también les llega a los neutrófilos, a los mastocitos, a los eosinófilos. Todas estas células tienen en su citoplasma un gran contenido de mediadores, mediadores que van a desencadenar inflamación, vasodilatación, broncoconstricción, es decir, van a generar daño. Entonces, si nosotros no controlamos a nuestro sistema inmune, si nuestro sistema inmune no regresa a su estado basal, la inflamación va a continuar. Ya no es resultado de lo que está haciéndonos daño el agente agresor, sino es una consecuencia de lo que nos está haciendo nuestro sistema inmune. De ahí la importancia de que lleguemos a esa homeostasis. ¿Y mediante qué mecanismo se lleva a cabo la homeostasis? Mediante la apoptosis, porque como ustedes lo decían, al principio les pregunté qué es la apoptosis y me comentaban que era
la muerte celular programada. La gran característica, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre la lisis y la apoptosis? Sí. ¿Cuál es? Bueno, yo me acuerdo que en la apoptosis la célula se programaba para morir y por ende hacía cuerpos que iba a usar otras células. Sí, sí, y la lo agarra. Y la lisis lo que hay es un estallido, ¿no? Ajá, desprevenido. Y al estallar, ¿qué va a hacer? Liberar lo que está dentro de la célula. Pregunta, chicos, con todo lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Los linfocitos B, por ejemplo, conocerán lo que hay dentro de las células? Pues no. No. No, porque ellos lo que ven es el exterior. Entonces, si vemos lo que está dentro, ¿qué le va a pasar a mi sistema inmune? Nuevamente va a ser un estímulo, va a ser un reto para, ¡hey, síguele! Las cosas no se han detenido. Entonces, la apoptosis, perdón, es un mecanismo de muerte silenciosa, es un mecanismo de muerte, podemos decir, tranquila, relajada, en donde, como nos comentaba ahorita su compañero, se van a formar cuerpos apoptóticos que los macrófagos se van a encargar de limpiar de una forma pacífica, es decir, esto ya acabó, vamos a limpiar, no pasa nada, todos volvemos a la normalidad. Y nuestro sistema inmune se va a volver a relajar. Pero, ¿se relaja al 100%? ¿Volvemos a cero? ¿Volvemos como al principio? No, muchachos, el sistema inmune nunca olvida. Y entonces, ¿qué va a pasar? El sistema inmune va a dejarnos células de memoria. Algunas de estas células, sí es cierto que se diferenciaron a células efectoras, a células que van a eliminar agentes extraños, pero otras tantas, otras pocas, se diferenciaron a células de memoria. Son células que ya pasaron este proceso, que ya saben cómo deben eliminar al antígeno y por lo tanto, si el antígeno vuelve a entrar, les va a tomar 2 o 3 días para alcanzar esto. Mientras que a estas, ¿cuánto les tomó? De 7 a 10 días, 14 días para llegar a ese pico máximo. Y a ellas con 3 días van a tener para lograr esto nuevamente. ¿Por qué? Porque ya fueron especializadas. Y además estas células van a vivir alrededor de 20 años en nuestro cuerpo, por lo tanto nos van a defender por 20 años. ¿Sí nos queda claro, chicos, cada una de estas etapas? Sí. Maestra, Dígame. yo tengo una duda. Por ejemplo, en el caso de la gripe, del virus de la gripe, al nosotros tener gripe, ¿qué se supone que no generamos pues ya células de memoria? Pero a veces, en lugar de que nos den menos días de los que ya nos había dado antes, nos da a lo mejor más o no sé, o sea, el tiempo no es como específico o es menor. ¿A qué se debe? Bueno, ahí hay muchos factores, Fernanda. Primero, sí generamos memoria contra el virus de la gripe. La desventaja, ¿cuál es? Que el virus muta muy rápidamente. Entonces, generamos memoria con la anterior mutación, pero con la que se encuentra ahorita, pues no tenemos las suficientes herramientas. Otra característica es que el abuso de todos los tratamientos que hemos hecho también les ha conferido a ellos capacidad de resistencia. En esas mutaciones también va cierta capacidad de resistencia a nuestros tratamientos, a nuestro mismo sistema inmune, y ellos también van generando mecanismos de evasión. Y pues eso va a desencadenarnos muchas veces procesos mucho más agresivos. Ahora, en realidad, cuando nosotros hablamos de gripe, hablamos de cualquier enfermedad en la que nos provoca flujo nasal, estornudo y dolor de huesos. Y ya decimos es gripe. Pero ¿cuántos virus no nos provocan eso? Nos vamos simplemente virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio, ahora en el caso de COVID, ¿sí? Que bueno, hay sus diferencias, pero insisto, hay muchos virus que generan estos signos y síntomas muy, muy parecidos. Entonces,
nosotros luego a todos solemos decir, me dio gripe, pero en realidad no sé si se debe al virus estacional. Sabemos que hay influenza estacional, sabemos que hay tipo A, tipo B, etc, etc. ¿Cuál es la especie que te está atacando en ese momento? Y pues por eso también va a hacer que sea más agresiva o menos agresiva. Muy bien, maestra. Gracias. Sí, hay muchos factores, pero pues ahí hay de todo un poco. ¿Alguna otra duda, chicos? Maestra, bueno, es que yo no estuve en la clase pasada, pero ¿qué era la inmunidad humoral? Ok. Bueno, lo que vimos la clase pasada es que la respuesta inmune adaptativa, esa que adquirimos una vez que entramos en contacto con el antígeno, se clasifica en humoral y en celular. La celular es aquella que se lleva a cabo en contra de antígenos intracelulares y la montan los linfocitos T, principalmente los citotóxicos coordinados por los cooperadores. En el caso de la humoral, es la respuesta que se monta en contra de antígenos extracelulares y la herramienta más importante son los anticuerpos, producidos por los linfocitos B. No sé si aclaro tu duda. Sí, ya. Muchas gracias. De todos modos, Brenda, te invito, según yo, no le he preguntado con nadie y no sé si alguien lo ha revisado, pero están quedando las grabaciones aquí en el grupo. Sí, sí. Sí, ¿Sí? también. Sí, pero para tener mis apuntes. No, sí, perfecto. Pero bueno, igual para si quieres aclarar algo más, pues puedes retomar la clase para que aclares mucho más todo el tema. Y si surge alguna duda más, pues con confianza lo podemos hacer mediante el chat o mediante los foros. ¿Sale? Sí, gracias, maestra. No, de nada. Maestra, ¿Alguna otra cosa, chicos? Dígame. a mí no me quedó muy claro lo de la diferenciación. Ok. ¿Algo exactamente o todo? Todo. O sea, primero la fase de reconocimiento es que las células se encuentran por primera vez con el agente extraño. Ajá. Luego, las células que la reconocieron se empiezan a multiplicar. Sí. Y luego ya lo de la diferenciación no entendí. Ok, estas células que están aquí, acuérdense que son células en reposo, estas desde que empezaron aquí. Son células que están ahí vigilando, pero no hacen absolutamente nada. Por lo tanto, como no hacen absolutamente nada, pues no requieren maquinaria, solamente lo necesario para sobrevivir. Por lo tanto, no tienen abundante retículo endoplásmico, ribosomas, ni todos esos organelos que platicábamos. Una vez que estas comienzan a proliferar, pues lo primero que necesito para la proliferación son todas las proteínas que participan en la síntesis del DNA, en su replicación y la traducción, ¿sí? Entonces, Sí. eso tiene que incrementar tu maquinaria. De ahí que estas células que estaban en reposo ahora deben ser células efectoras, es decir, células productoras ya sea de anticuerpos o células productoras de citocina. A ese cambio de pasar de células en estado basal a células que son productoras de otros componentes, son a la que conocemos como es a lo que conocemos como diferenciación. Ah, ok. Es Ok, una ya. diferenciación, se le llama, en este caso, a células efectoras o diferenciación a células de memoria. Ok. Muchas gracias, maestra. Estas deberían estar aquí. Yo creo que no las ponen aquí por tratar de hacer más simple el esquema. Y siempre que veo esto, digo, tengo que agregar una flecha que vaya para acá. De aquí para acá y de aquí para acá. Pero lo olvido, chicos. Así es que ayúdenme ustedes ahí a dibujarla en sus apuntes, de que esta diferenciación es a células efectoras y a células de memoria. ¿Sale? Muchas gracias, maestra. No, al contrario. ¿Quedó todo claro, chicos? Maestra, yo tengo una duda. Dígame. ¿La diferenciación de los monocitos a macrófagos entran en estas fases de activación o esta fase de activación es solo dependiente para los linfocitos? Esto que les estoy yo platicando es solamente respuesta inmune adaptativa. En el caso de los monocitos a macrófagos, son dos las razones que las vamos a ver, pero las vamos a ver en la siguiente unidad.
Ah, vale, muchas gracias. y no forman parte de este proceso. Acuérdense que ahorita estoy hablando solamente de características o de las fases de la respuesta inmune adaptativa, es decir, del linfocito B y del linfocito T. Entonces, aquí es cuando los linfocitos B se convierten en células plasmáticas. Así es. De hecho, Ah, esto que ustedes están viendo aquí es una célula plasmática. No sé si esto sea lo que les cause ruido, que vemos aquí una célula redondita que tiene unos receptores, acá sigue esa célula redondita pero con un citoplasma un poco más grueso y acá la único que tienen igual es que son células moradas. Pero se perdieron los receptores, el núcleo ya no es central, hay muchos organelos y los anticuerpos se encuentran acá afuera. Pero estamos hablando de la misma célula, solamente en una etapa diferente, que como tú dices, cuando se encuentra en esta etapa se le conoce como célula plasmática. Yo no quería adelantarlo por ir todos como en el mismo canal y en la siguiente unidad vamos a verlas ya cada una con sus particularidades. muchas gracias, maestra. No, al contrario. Bueno, si no hay otra duda, entonces vamos a continuar. Esto sería lo correcto, esto es como el sueño ideal de esta Rapunzel, en donde dice, vamos a ir en contra de la batalla, en contra de todos los agentes extraños y vamos a triunfar. Pero ¿es así? ¿En realidad pasa esto? ¿O cuándo pasa? ¿O puedo modular? ¿Puedo alargar más una fase? ¿Puedo disminuir una fase? ¿Cuáles son las consecuencias de hacer todo eso? Un movimiento en cualquiera de estas fases, un descontrol en cualquiera de estas fases me va a llevar a la presencia de diferentes enfermedades. Enfermedades como cuáles, las inmunodeficiencias, que es cuando los agentes extraños nos van a ganar la batalla, la autoinmunidad, que es cuando nuestro sistema inmune se va a equivocar y nos va a atacar, la hipersensibilidad, que es cuando la respuesta inmune no vuelve a la normalidad y está eternamente activada, o el cáncer, que es un resultado de que el sistema inmune no es capaz de verlo y vive en una eterna tolerancia. Entonces, esos serían fallas en nuestro sistema inmune. Pero las vemos nada más como algo malo, como el problema. No, lo podemos ver como un blanco de estudio, lo podemos ver como un área de oportunidad, porque todo eso se vuelve nuestra área de oportunidad. Ok, el hecho de que yo no vea a la gente extraña y no sea capaz de reaccionar con ello me lleva a la inmunodeficiencia. Pero ¿qué podemos hacer para que el sistema inmune sí lo vea? ¿Qué podemos hacer para inducir activación de nuestra respuesta inmune y podamos desaparecer esa inmunodeficiencia? ¿Qué podemos hacer para evitar que nuestro sistema inmune nos reconozca? O simplemente evitar que nuestro sistema inmune se active. ¿Cómo podemos hacer para inducir tolerancia a nuestro sistema? Evitar que siempre esté activado, que no reconozca los alérgenos. O simplemente, ¿qué podemos hacer para mejorar este sistema para que pueda reconocer a las células tumorales y sea nuestro propio sistema el que logre eliminarlas? Como pueden ver, hay mucho por hacer. Tenemos un área de oportunidad muy, muy grande. Y pues, insisto, cualquier falla, sí es cierto que nos lleva a cualquiera de estas patologías, pero el entendimiento de cualquiera de estas fallas y el entendimiento de las condiciones fisiológicas nos lleva a la generación de nuevas estrategias para poder combatir a todas estas patologías. Aquí les dejo cada una de las fases, muchachos, ya de forma redactada. Es con palabras claves. Ustedes pueden incrementar la definición de cada una de ellas en base a lo que hemos ido platicando. Yo lo hago para tratar de disminuir el material de estudio. Y pues ya para cerrar esta unidad, la pregunta sería entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuál es la importancia de la respuesta inmune? Protección o estar preparados para. ¿Y cuál cree usted que han sido los grandes logros de la inmunología en general? ¿Sí será Bueno, realmente importante o es vanidad de los inmunólogos? no, pues sí, sí es importante. En cosas tangentes, ¿ustedes cómo me podrían decir?
Sin la inmunología no hubiéramos hecho eso. Inmunología, ya vi que puse, perdón. Yo creo que lo más importante han sido como que las vacunas, ¿no? Y Grandes logros. ¿Y qué me iba a decir? ¿cómo? Le Oye, corté la inspiración. Sí. yo creo que también uno de los logros es como la identificación del funcionamiento del sistema inmune. O sea, no podemos mejorar algo si no sabemos cómo funciona. Entonces, la labor de todos los investigadores que han hecho para describir y tratar de proponer cómo es que funciona, pues nos abre las puertas para poder mejorarlo en algún momento, ¿no? Así es. De alguna forma, todos los hallazgos que han hecho todas estas personas nos han llevado a mejorar la calidad de vida de las personas. Ahorita comentaba su compañera que uno de los más importantes es la generación de las vacunas. Yo lo veo así, pero no solo han hecho las vacunas. Por ejemplo, un tratamiento que no asociamos a la respuesta inmune es el trasplante de órganos. Y tendrán importancia, simplemente veamos en este cuadro. En el 2016, vean todos los trasplantes que se realizaron. 2.537 de córnea, 2.052 de riñón, 141 de hígado, 25 de corazón, 3 de páncreas y 1 de pulmón. En el 2019, aquí están el número de donaciones que se han realizado, o no donaciones, el número de trasplantes que se han realizado. ¿Y esto qué tiene que ver con la inmunología? ¿Por qué la inmunología creen que pueda jugar aquí un papel importante? Porque cuando te hacen un trasplante, tu cuerpo reconoce al órgano como un agente externo, entonces lo ataca. Entonces tienes que conocer el sistema inmune de ambos individuos para disminuir ese ataque lo máximo posible y que no se cause un rechazo hacia el órgano. Así es, porque gracias a la inmunología logramos entender la compatibilidad de tejidos o la compatibilidad entre individuos. Entonces, cuando nosotros comprendemos o podemos diagnosticar que dos pacientes son altamente compatibles, pues podemos garantizar el éxito o aumentar las probabilidades de éxito de ese trasplante. Y finalmente lograr eliminar alguna enfermedad, muchas veces enfermedades de raíz, otras tantas como enfermedades paliativas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso del riñón o en el caso de hígado, la razón por la que deja de funcionar el hígado, pues pueden ser múltiples. Pueden ser desde razones autoinmunes, y si yo hago un trasplante de hígado, pues no necesariamente es que voy a curar la enfermedad, porque el problema no lo estás quitando. La enfermedad autoinmune ahí va a seguir, pero estás mejorando la condición de vida de ese paciente porque le estás dando un tiempo mayor de calidad al renovarle un órgano o un tejido. Sin embargo, hay situaciones en donde es completamente curativo. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, en el caso del riñón, en donde simplemente son personas que nacieron ya con un riñón dañado. El hecho de que haya un trasplante, pues les estás dando la posibilidad de toda una vida. Y estos son logros, abarca no solo una patología. Cuando ustedes se ponen a analizar por qué se hizo el trasplante, van a ver que hay múltiples enfermedades en donde el trasplante es una gran salida. Pero el trasplante no se hubiera podido lograr sin lo que nos acaba de decir su compañero, si no entendemos que debe haber compatibilidad. Y para entender esa compatibilidad hay que hacer estudios entre las células de los pacientes, entre el suero de los pacientes, para poder definir esto. En la actualidad son tantos los logros, muchachos, que hay bancos de trasplantes, en donde tú donas una muestra de sangre, analizan esa muestra y luego lo que hacen es guardar la información en un banco. En esa muestra guardan tu información de tu compatibilidad, de cuáles son los antígenos que tú estás presentando. Y después puede comparar esa base de datos con pacientes que se encuentran en otra parte del mundo. Por ejemplo, les puedo contar que en Aguascalientes ha habido 3 donadores
que han donado, no médula ósea, células madre a pacientes de otros países. El último que yo recuerdo era de Francia. ¿Por qué? Porque encontraron que la paciente que estaba aquí era altamente compatible con el paciente que se encontraba en Francia. Y ahí está el papel que ha jugado la inmunología en todos esos estudios que pues ahora pueden darnos una oportunidad. Otra gran ventaja que nos ha ofrecido la inmunología, por ejemplo, es el avance en las enfermedades, en las inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias son aquellas en donde hay mecanismos dañados en nuestro organismo. Mecanismos como simplemente nuestras células no son capaces de fagocitar, algo leve, o mecanismos en donde simplemente no tengo linfocitos T cooperadores. Ustedes acuérdense quién era el T cooperador. El T cooperador es el que coordina toda la respuesta inmune, principalmente a la adaptativa. Entonces, si el T cooperador no sirve, estamos completamente desprotegidos. Hace varios años, una inmunodeficiencia de este tipo te daba un promedio de vida de aproximadamente 2 años, meses de vida. Y en la actualidad son pacientes que logran vivir bastante más. ¿Por qué? Porque han surgido nuevas terapias como los anticuerpos, porque han surgido terapias como, no sé, trasplante de células, el mismo trasplante de médula ósea, transferencia, perdón, de células. El trasplante de médula ósea, ¿qué otra cosa ha habido ahí? Factores de crecimiento, entre muchas otras cosas que han favorecido las condiciones de vida de estos pacientes. Esta es una fotografía del niño burbuja. Hay películas al respecto. Yo creo que más de alguno de ustedes lo han escuchado. Esta es una imagen del caso real, porque fue un caso de la vida real. En el caso de las vacunas, pues en la actualidad sabemos que ha sido erradicada. En los años 80 fue declarado por la OMS el virus de la viruela. En el caso de la poliomielitis, es una enfermedad que está erradicada en un 85%. En la actualidad, en México, no tenemos casos de poliomielitis. Sin embargo, es una enfermedad que sigue peleando todavía. ¿Por qué? Porque hay países como Afganistán, Pakistán, en donde como ellos no dan cabida a la vacunación, pues no se ha logrado erradicar. Hay muchos casos y finalmente siguen siendo un riesgo para la población mundial en general. Pero bueno, a la fecha, el tener un 85% reducida esta enfermedad, yo creo que es una gran ventaja, eliminada completamente de algunos países como es el nuestro. Es de llamar la atención. Por ejemplo, yo les puedo decir que cuando yo era niña, era algo muy común y lo tenía muy fresco, esas imágenes de encontrar amiguitos o encontrar tíos con los signos o las secuelas de la poliomielitis. Y ahora te pones a ver alrededor y no lo ves. Y dices, qué maravilloso que gracias a la inmunología hubiéramos podido lograr estas cosas. Y bueno, uno de los grandes avances que son la moda en la actualidad, pues son las inmunoterapias. Las inmunoterapias en donde lo que se hace es la producción de anticuerpos en contra de blancos que son importantes para el desarrollo de muchas enfermedades. Estos anticuerpos, como les comentaba ahorita, son anticuerpos quiméricos, anticuerpos humanizados, fracciones de anticuerpos que van a atacar algunos receptores de las células o marcadores, por ejemplo, de las células tumorales. En la actualidad, estas terapias se pueden utilizar. Fíjense, antes lo que nos propuso Berin y Kitasato, en donde ellos solamente administraban anticuerpos que se produjeron en el caballo o en otros animales. En la actualidad se ha trabajado tanto en esto que hay anticuerpos que se han diseñado. ¿Se acuerdan que la forma del anticuerpo no lo hemos visto todavía, pero sabemos que tiene una forma de una Y? ¿Sí lo sabemos todos? Y si no, ¿nos estamos enterando todos? Sí. Ok, en esa forma de Y, los bracitos que quedan arriba son los que se unen de forma específica al antígeno, son los que reconocen. Estos dos bracitos, su característica es que se unen o reconocen exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo requiero que en eso extraño, en ese agente extraño o antígeno, haya dos moléculas idénticas
para que mi anticuerpo se pueda unir específicamente. En la actualidad se han hecho, a través de la biología molecular o la ingeniería genética, se han hecho modificaciones de esos anticuerpos de forma que les decimos que son biespecíficos en estas inmunoterapias, en donde un bracito se une a un blanco y el otro bracito se une a otro completamente diferente. De forma que estamos asegurándonos, por ejemplo, les voy a hablar, no sé, del cáncer de páncreas. Yo quiero atacar las células del páncreas, al cáncer de páncreas. Estos anticuerpos podemos hacerlos que me reconozcan a las células beta del páncreas, por un lado, y por otro lado, que me reconozcan a un marcador de daño, a un marcador tumoral, que puede ser un receptor. Entonces, este anticuerpo, ¿a qué se va a unir? ¿A todas las células del páncreas? ¿Va a matarme al páncreas en general? No, solamente me va a matar a las células del páncreas que además estén dañadas, que sean tumorales. Ahí tenemos el primer reto. Ahora, antes la terapia ideal eran las radioterapias o las quimioterapias. Con estos anticuerpos, ¿qué podemos hacer? ¿Se acuerdan que era el bracito de Y? Es decir, tiene una colita. En esa colita o en la estructura del anticuerpo se pueden pegar esas radioterapias o quimioterapias. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Inyectamos esa inmunoterapia, que es un anticuerpo que me va a reconocer específicamente a la célula pancreática dañada o célula pancreática tumoral y que además va a acarrear al medicamento. ¿Con esto qué va a hacer? Vamos a reducir la cantidad de medicamento que se estaba administrando y además lo estamos dirigiendo de forma que solamente eliminemos a las células dañadas. Y estamos disminuyendo las grandes secuelas que nos dejaban las terapias contra los tumores. Solo por mencionar un ejemplo, muchachos, pero hay muchísimos más ejemplos de logros que se han tenido con las inmunoterapias. Y que bueno, ya veremos en la unidad, creo que es 8, 7 u 8. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. Todo bien. Muy bien. Tenemos de 2. No, pues ya son las 11:47. Con esto daríamos por terminada esta unidad y pues podemos dar inicio a la siguiente unidad. Pero pues realmente faltan 13 minutos, entonces yo creo que lo paramos hasta aquí. Y la próxima clase, o sea, mañana comenzamos con la siguiente unidad. Hoy mismo les subo todo el material de la siguiente unidad. Les recuerdo que mañana debemos entregar el mapa conceptual. Ayer me debieron entregar no me acuerdo, la línea de tiempo. Entonces, no sé cómo se sintieron con eso, si se sintieron muy presionados por las actividades. Como les decía, muchas de las dudas de muchos de sus compañeros era si lo debían hacer a mano o no. Creo que se los comenté al principio, pero pues aprovechando estos minutos quiero reiterarlo. La finalidad de estas actividades, chicos, no es estresarlos, sino es obligarlos de alguna manera a que comiencen a estudiar, para que cuando llegue su examen ustedes ya estén preparados. Estas actividades no se tienen que estresar porque tiene que ser el trabajo con el mejor diseño. No, yo creo que ahí es como el gusto de cada quien, cómo nos gusta que vean nuestro trabajo. Pero en realidad no es algo que para mí en esta ocasión va a pesar en estas actividades. Cuando sean las actividades de los mentados trabajos finales para cada evaluación, la historia va a cambiar un poquito, pero en esto no va a ser así. Entonces, les digo todo esto para que no se me estresen. Ustedes pueden ir haciendo las actividades durante la clase. Van tomando nota y lo van agregando, por ejemplo, ahora en el caso de su mapa conceptual, para que no implique más tiempo extra. Pero bueno, finalmente quiero preguntarles cómo se sintieron para ahora que voy a agregar las nuevas actividades. Bien, maestra. Acuérdense que el silencio otorga.
Muy bien. Pues entonces Bueno, maestra, continuamos. Ah, dígame. Yo sentí un poco apresurada la del mapa conceptual porque pues apenas terminamos ayer esos temas y, y como que, bueno, yo lo sentí un poco apresurada, poquito, o sea, a comparación de las demás tareas, la sentí Ajá. un poco apresurada, pero tampoco desproporcionalmente apresurada. Ok, bueno, tomaré alguna medida ahora que hagamos la nueva tarea. Ahora solo va a ser una en esta siguiente unidad. Según yo, más sencilla, porque lo que van a hacer es una tablita en donde van a ir poniendo a cada una de las células con diferentes características. Yo les voy a armar como el esquema o el patrón de la tablita y ya ustedes van a ir llenando la información. Igual lo pueden hacer en la computadora, lo pueden hacer a mano, es decir, imprimen esa hoja y lo hacen a mano o simplemente copian los subtítulos de cada columna y lo hacen en su cuaderno como ustedes gusten. ¿Sale? Pero les pongo todas las recomendaciones y tomaré en cuenta esta recomendación de alargar un poquito los tiempos. Que maestra, muchas gracias. No, dígame, Brenda. No, iba a decir que sí que está mejor, que sí, se alargara un poquito más. Es que, bueno, yo también lo vi un poquito presionado. Ok. Ok, bueno, insisto, la idea es que ustedes lo utilicen como una herramienta de estudio, ¿sale? Por eso, si se fijaron también en la forma de evaluar, si se fijaron, no les di una rúbrica como tal, solamente les puse que si no se incluían tales cosas, les bajaba calificación o si no le entregaban en tiempo. Pero en realidad, esto es algo que ustedes tienen que hacer para ustedes, para que les facilite a la hora de estudiar y no me anden estudiando las 150 diapositivas. No van a ser 150, son 80. Bueno, muchas gracias, chicos, descansen. Si no hay alguna otra duda o si alguien quiere que platiquemos algo en particular, pues aquí estoy. Sí, maestra, muchas gracias. Maestra, solo una pregunta. Lo de la cita en formato APA es igual que en la línea del tiempo, ¿verdad? Citamos su presentación. Sí, o si ustedes utilizaron algo para agregar alguna información, adelante.